cuando instalamos este programa, yo me entero quién es el terrorista, yo me entero quién es la rata que está diciendo toda la información. Un filtro para que tú pudieras saber lo que estaban haciendo los empleados. Sí. Pero él me da una sugerencia, me dice, por favor, quiero que empiece a utilizar palabras como orgasmo, como orgías. Esta es una herramienta que se usa para el espionaje corporativo. Llegué a mi casa y lo primero que miré fue a mi esposo con otro hombre. Yo estoy demandando aquí a esta mujer, que es mi madre, porque es la culpable de que mi hijo, que venía en camino de 5 meses de embarazo, haya muerto. Yo no soy la responsable de la muerte de tu hijo. Me llegó a sugerir que abortara a ese hijo. Efectivamente, mi hijo nació. Y no duró más de 10 minutos con vida. Y perdí a mi bebé. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. No me importa tu raza ni tu sexo. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor francés François de la Rochefoucauld dijo: la libertad de expresión es uno de los derechos más preciados por el hombre. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Y cómo se está viendo amenazada la libertad de expresión a través del mundo? Y el abuso de la libertad de expresión. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, yo tengo que saber de mis empleados lo que piensan, lo que hacen y hasta cuando van al baño. No podemos permitir que sabandijas como estas sigan violando los derechos de las personas. Buenas tardes. Buenas tardes. doctora. Federico, explícame tu demanda contra Eustaquio. Dime lo que exiges para resolver este caso. Sí, mire, yo estoy demandando a este señor porque él difamó mi compañía y lo estoy demandando por una cantidad de $50,000. Difamó tu compañía. Sí, difamó mi compañía y a mis empleados, hizo que perdiera todo. Lo que pasó fue que hace como 10 meses, yo tengo una compañía de marketing y nos dedicamos a hacer publicidad de refrescos, cervezas y más que nada de campañas ¿tienes una políticas. compañía de publicidad? Sí, Ok. y nos dedicamos a hacer más que nada campañas publicitarias. publicitarias para políticos, como le digo, cervezas, refrescos, de lo que sea. Y entonces hace 10 meses yo hice una campaña para un político muy importante. Y hice un diseño para un cliente que tenemos ya casi desde hace un año. Y cuando yo fui a entregar ese diseño, la competencia ya tenía el mismo diseño. Y le cobraron mucho menos de lo que yo le estaba cobrando. Ese cliente lo perdí porque me dijo que yo le estaba cobrando $20,000 y la competencia le estaba cobrando $5,000. Entonces lo que yo hice, a mí me recomendaron a ese señor para crear una intranet, un programa para poder saber qué están haciendo mis empleados, para más o menos darme cuenta quién fue la persona que hizo eso. Un filtro, más que nada. Entonces, Un filtro para que tú pudieras saber lo que estaban haciendo los empleados. Sí. Para ver quién era el que había divulgado ¿quién era el la terrorista? Porque información. alguien tuvo que dar esa información. Era un terrorista el que estaba allá adentro. El que estaba dando Terrorista toda esa es una palabra Estoy hablando yo. demasiado Dame fuerte. chance, Espérate un por momento, favor. después Gracias. tú respondes. Entonces, lo que Tú pasó, respondes. doctora. Déjame entender, porque Ok. no entiendo, no Pues sé. es que no hay bombas, Bueno, no son entiendo, terroristas. entiendo, pero esa El es la que palabra difama contra mi compañía es una bomba. Doctora, déjeme le cuento lo que pasó. Yo lo contraté a este señor de buena fe para que me hiciera este programa. Y la manera en que este programa funciona es que él entra, él quita todo el internet, porque los empleados estaban en el Facebook y en Twitter y estaban perdiendo tiempo. Y este programa lo que hace es que crea correos electrónicos personales de la compañía para que solamente podamos comunicarnos entre nosotros y puedan comunicarse con clientes o con otras personas. Entonces lo que pasa es que cuando instalamos este programa, yo me entero quién es el terrorista, yo me entero quién es la rata que está diciendo toda la información y yo lo despido. Porque estaba rompiendo el contrato de privacidad. Claro. Estaba dando De información de mi compañía. confidencialidad. Sí, de privacidad. Ok. Y el punto es que cuando yo lo despido, todo funciona bien, todo me empieza a salir bien, la compañía sigue igual bien. Pues a las 2 semanas, encuentro 5 más. 5 más personas que están dando más información sobre mi compañía y los corrí. Los despedí también porque dije, no puedo tener estas personas que están dando información de mi compañía
a la competencia. Estoy perdiendo dinero. Claro. Entonces, el programa que él hizo es muy bueno. Es muy bueno porque básicamente yo estaba espiando a mis empleados. No más que le dio mal uso. No le di mal uso. Lo que Muy pasa es que mal. tú abriste tu boca y dijiste cosas que no tenías que haber dicho. No. El punto, doctor, aquí es que cuando yo estoy con este programa y estoy checando lo que mis empleados están diciendo, me entero de todas estas cosas y el señor aquí va y me difama y dice que yo espío a mis empleados. Yo tuve que revelar Que yo- cierta información. No, tú no tenías por qué porque tú firmaste un contrato de privacidad y lo rompiste, que No. es el punto. Pero esto es cuando estás O sea, violando. él va y dice, ¿a quién le dice que? A la competencia, lo ponen en las redes sociales, pone en la página de la compañía y me difama y dice que yo que estoy espiando a mis empleados Está utilizando. y que estoy está violando la mal privacidad de mis empleando. empleados. Y yo no estoy violando la Pero tú privacidad no de nadie. estabas Está- espiándolo, está tú lo mal que estabas era empleando. asegurándote que ellos no divulgaran las campañas publicitarias. Porque pierdo dinero yo. Entonces, Ese era el punto. La propiedad ajá. intelectual. Ok, bueno, entonces él va y le divulga a los demás A todos. que tú estabas espiando a tus empleados. ¿Y Mal cómo te afectó prácticas. eso a ti? Eso me afectó en todo el sentido de que yo perdí todos mis clientes. Yo me vine abajo, doctora. Esto es un tema complicado de cosas que están ocurriendo en el mundo. Aquí en un nivel de una empresa, pero está pasando en Estados Sí, Unidos si a Snowden nivel lo de hace, espía. sí, ajá, El yo también Snowden puedo que hacerlo. lo están buscando por todos lados, que está pidiendo asilo en Cuba, Esto en es lo mismo Rusia, en que él hizo. Ecuador, en Venezuela. Esto es lo que él hizo, como Snowden. Fue como un chismoso a decir cosas que no tenía que haber dicho. Eso es de la ofensivo. compañía. ¿Y sabe qué, doctora? Eso fue lo peor que él pudo haber hecho, porque rompió el contrato. Y al romper el contrato, le vuelvo a repetir como me preguntó usted, yo perdí a todos mis clientes. Los perdí porque decían que yo estaba espiando cosas personales de ellos. Y la verdad, yo no estaba espiando nada personal. A mí su vida personal me vale un cacahuate. Yo quería saber qué estaban haciendo de mis campañas políticas y del marketing que estaba haciendo. Ok. Quería saber quién lo estaba divulgando. Ok. Y él lo tomó de otra manera y dijo cosas que no eran ciertas. No. Y es por eso que yo quiero que él me pague para volver a comenzar mi compañía. ¿Cuánto? $50,000. ¿Qué loco? tienes ahí sobre tu... Aquí tengo el contrato voy a que yo pagar. hice con él. con él? Sí, con él. Ok. ¿Qué? Que rompió donde dice exactamente que él no podía decir nada del programa que él hizo. Del programa que él Él mismo mismo creó. lo diseñó. Sí. Ok. El programa es eficiente y funciona. Y adecuadamente es una herramienta Hasta que súper abriste tu eficiente. boca funcionaba porque tú divulgaste todo. Ok, voy a hacer un corto receso para poder mirar las partes relevantes de este contrato y a la vuelta tú respondes a la demanda. Me parece buena idea. Regresamos enseguida. Pero él me da una sugerencia, me dice, por favor, quiero que empiece a utilizar palabras como sexo, como homosexual, como orgías. Este tipo ha manipulado esta información y ha afectado la vida de un ser humano. Caso cerrado.